relación se compone de dos partes. El novio, la novia, el esposo, la esposa, el jefe, el empleado, el estudiante y el profesor. ¿Hay novios en este lugar? ¿Esposos? Eso. Toda relación tiene dos personas, dos situaciones que son muy diferentes. Características, cualidades, atributos que nos hacen muy diferentes. Este es el sabor de la relación. En el caso de mi matrimonio, tenemos una diferencia muy marcada en el sueño. Yo tengo un sueño súper frágil, súper liviano. Yo me despierto con cualquier movimiento, mi esposa da la vuelta y yo me despierto, y además soy medio paniqueado. Pero mi esposa tiene esa habilidad de dormirse rápido y dormirse profundo. Y resulta que estamos en una temporada en nuestra familia, yo sé que no le pasa a ninguna de sus familias, donde ya adoptamos otro miembro en nuestra casa que se llama la gripa. Porque ya no es una calamidad, ya es un miembro más últimamente. En mi casa, yo sé que en su casa no pasa, la gripa. Y ya la saludamos, venga, ya comió, siéntese, ya. Es totalmente familiar y cotidiano para nosotros la gripa. Tenemos dos hijos, un hijo de 4 años, una hija de 1 año. Y están con este cuadro, están saliendo. Cuando León tenía la misma edad, yo me despertaba 7, 8 veces en la noche para ponerle el dedo debajo de la nariz a ver si estaba respirando. Dormía al lado mío. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia en Mateo 8, 23 al 27. Recuerda que usamos la Nueva Traducción Viviente. Si aún no la tienes, tu Biblia, o no has descargado una aplicación de la Biblia, la tenemos en pantalla para que nos acompañes a leerla. El título de esta enseñanza se llama, el título de este pasaje se llama Jesús calma la tormenta. Lee conmigo, dice de la siguiente manera: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Hay un cuadro de una dificultad, un problema, una crisis. La Biblia lo llama una tormenta. Un grupo de personas que suben a un barco y Jesús está en ese barco y Jesús está durmiendo, está cansado, necesita reposar. Comienza a ponerse fuerte esta tormenta y despiertan a Jesús para que haga algo. Y Jesús les dice: ¿en serio? ¿En serio? ¿Para esta lluviecita, para estas olitas me despiertas? Y la manera que vamos a abordar esta enseñanza es que vamos a desglosar algunos versículos. Lee conmigo de nuevo el versículo 23 y 24. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Muchos de nosotros estamos tratando de despertar a Dios en medio de nuestros problemas. Muchos estamos: Dios, ¿acaso no ves que estoy enfermo?
¿Por qué no haces algo? ¿Acaso no ves que mañana es lunes y no ha llegado esa deuda que mañana cumple su fecha de vencimiento? Despierta. ¿Acaso Dios estás tan dormido para no darte cuenta que estoy pasando por un problema tenaz en mi vida y tú estás roncando? Despierta. ¿Acaso no escuchas que la bebé de 1 año lleva tosiendo toda la madrugada y de pronto se va a morir? Despierta. Pareciera muchas veces que Dios no está interesado en nuestra crisis. Pareciera que muchas veces esas olas, esa tormenta, ese remesón ni le sonara, ni le retumbara, ni le zumbara a Dios en sus oídos. Pareciera que Dios estuviera tan ocupado y plácidamente durmiendo que yo no existo. En un término más práctico, pareciera que tu clamor, tu grito de auxilio, tu oración no fuera escuchada por Dios porque está tan profundo que nada lo despierta. Y tú gritas, pides, haces muchas peripecias para intentar despertar a Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo Dios duerme en mi crisis? ¿Cómo Dios puede estar tranquilo, durmiendo, cuando sabe lo que me está pasando o cuando sabe lo que está por pasarme? ¿Cómo puede Dios abandonarme? ¿Cómo puede Dios estar distante cuando estoy pasando por un momento difícil, por uno de los momentos más difíciles de mi vida? Vengo a decirte en esta mañana, el problema es que por mucho tiempo relacionamos a Dios con confort y al diablo con conflicto. Entonces pensamos que lo que provenga de Dios tiene que ser tranquilo, bueno, calmado, con un cielo azul, con arco iris y con pajaritos sosteniendo el arco iris, con un sol radiante y un camino verde. Y que cuando nos pasa algo difícil, cuando nos pasa una crisis, cuando estamos en medio de la tormenta, es algo que viene del mal. Entonces, esa tormenta es algo que viene a dañar mi vida, es algo que puso el enemigo a destruirme. Pero sabes, Dios también se relaciona con tu conflicto. Es más, Dios usa tu crisis, tu conflicto, tu desierto, tu tormenta para formarte y traer bendición. El pastor Steven Furtick hizo una serie que se llamaba Savage Jesus, que es Jesús salvaje. Y hablaba, y me encantaba, que decía, relacionamos a Jesús como si fuera el abuelito de Heidi en la pradera. Un viejito que nos sienta en la silla y nos mece y nos cuenta cuentos y nos canta canciones y nos da leche caliente con miel. Pero sabes, en el momento que tú entiendas que Dios no es solamente confort, sino Dios también es conflicto, vas a entender y vas a comprender cómo sacar un mejor provecho de tu crisis y de tu tormenta. Porque hay crisis, hay dificultades, hay luchas, hay problemas que se atraviesan en tu vida para bendecirte, para cambiarte, para transformarte, para enseñarte. Dije, hay problemas, crisis que se atraviesan en tu vida para transformarte, enseñarte, cambiarte, ayudarte. Amén. Y por mucho tiempo hemos pensado que entonces Jesús es acerca únicamente de cómo vivir una vida mejor. Jesús se trata de los 7 pasos para ser una persona exitosa. Jesús se trata de las 12 llaves
para ser una persona próspera. ¿En serio? Jesús se trata de cómo voy a ser mi mejor versión. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes? Jesús no solamente se trata de tu confort. Jesús se trata de tu confort. Jesús se trata de tu lucha. Jesús se trata de tu problema. Jesús se trata de tu temor. Jesús se trata de tu necesidad. Jesús se trata de tus retos. Porque yo no sé si tú entiendes lo que te voy a decir. Cuando tú te escribiste, te enlistaste, levantaste la mano y dijiste: Señor, yo te quiero seguir. Tú decidiste seguir al Salvador del mundo. Decidiste enlistarte y pertenecer a las filas del hombre que se decidió parar en este mundo y empezar una guerra frontal. Ese es el hombre al cual tú le dijiste: yo quiero seguirte. Entonces no esperes que caminar detrás de este hombre va a ser un paso de brinquitos en una senda verde. No esperes que lleguen palomitas y te alcen, porque tú estás siguiendo a un guerrero y no a un cuentero. Y la Biblia dice que este mundo sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Tú decidiste seguir, anotarte, inscribirte, subirte a la barca de la persona que decidió emprender una guerra contra todo lo que está destruyendo tu vida, tu familia, la sociedad, la moral. Entonces no esperes pétalos de rosa cayendo. Espera tiempos de tormenta que son necesarios para que llegue una gran bendición. Tú estás siguiendo a un Jesús guerrero. Cuando los apóstoles, Jesús le dice a los apóstoles: vamos, subamos en el barco porque vamos a cruzar al otro lado. ¿En serio tú esperabas que eso iba a ser un paseíto en lancha? ¿En serio tú esperabas que eso era como los tronquitos de Mundo Aventura? ¿En serio pensabas que la invitación de Jesús a subirte en su barca y cruzar al otro lado del mar con él iba a estar calmado? Nos subimos al bote, pero no sabíamos que nos subíamos a la tormenta. Dije, nos subimos al bote, pero no sabíamos que nos subíamos a la tormenta. No sabíamos qué implicaba seguir a Jesús. Los apóstoles no sabían qué implicaba seguir a Jesús, ser parte de. Se suponía que el viaje era calmado, porque tú eres el Salvador del mundo. Por eso no iba a ser calmado. Tal vez pasa como te pasa a ti, me pasa a mí, que piensas que vas a vivir el mejor momento de tu vida. Piensas que estás viviendo en la mejor temporada de tu vida. Y de un momento a otro se torna como el peor momento. El viaje se torna como el peor viaje. La decisión se torna como la peor decisión. Pero tú debes tener claro en qué te enlistaste, en qué compraste una boleta. ¿Cuál es el pasaje que decidiste adquirir en ese barco? Y es la barca del Salvador del mundo, un guerrero. Y él necesita dentro de su barca guerreros. ¿Hay guerreros acá en el poder? Versículo 25 y 26. Dicen: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿En serio? Diga conmigo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe?
Este relato de los 4 evangelios lo narran 3. Pero hay un momento descriptivo que usa Lucas, el apóstol Lucas, para contar esta misma historia, y me gusta cómo describe cómo Jesús estaba durmiendo. Dice que Jesús puso muchos cojines, dice almohadas, y las puso en la parte posterior del barco y dormía profundamente. Dice. En otras palabras, Jesús les dijo: voy a dormir, no me ríen. Porque es que cuando uno quiere dormir, uno quiere dormir. Voy a irme atrás, voy a coger las cobijas y los colchones porque quiero dormir. Entonces estoy durmiendo, no quiero que aspiren cerca a la puerta. Si te vas a ir temprano antes de que yo me despierte, no hagas tanto ruido cuando te levantes. Baja la ropa con cuidado. No prendas la luz. Y, ¿sabes? A veces nuestra vida es tan aburrida que Dios duerme. A veces has dejado de vivir la acción de tu vida que Dios duerme. Pero realmente el meollo del asunto y de estos 2 versículos es que solo intentamos despertar a Dios cuando las cosas están mal. Solo intentamos despertar a Dios cuando las cosas están mal. Es decir, es ocupación de Dios tus momentos malos, pero es ocupación tuya tus momentos buenos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que los momentos buenos tienen un ciclo. Y como tu Dios está durmiendo en tus momentos buenos, te cogieron los malos y Él sigue durmiendo. Deja que Dios esté despierto en todas tus temporadas. Buenas, inseguras, insensatas, malas. Pero es naturaleza del hombre, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema: Dios, ¿dónde estás? Pues estaba durmiendo porque tú estabas tan a cargo de tu aburrida vida que me fui a dormir. Me encanta que ellos lo despiertan y lo primero que recalcan, resaltan, honran, dan gloria es al problema. Y les dice: ¿para qué me despiertan? Porque nos ahogamos. La Reina Valera dice: porque estamos muriendo, porque morimos, porque perecemos. ¿Sabes? El problema de nuestras tormentas es que solo vemos el lado malo de la historia. Me impresiona ver cómo ellos pensaban que iban a morir cuando venían de meses, ya casi un año, de andar con Jesús, que sanaba, resucitaba muertos, multiplicaba la comida. Venían personas con argumentos intelectuales y les daba 3 vueltas y los dejaba callados. Llegaban endemoniados y los liberaba. Y cómo una calamidad, una cosa mala, el punto negro en la hoja blanca, les hizo olvidar el Dios que se había ocupado de situaciones peores que su tormenta por meses, por años. Cuando llega la tormenta a tu vida, se te olvida fácilmente que por 10, 20, 30, 40, 50 años Dios ha estado contigo y nada te ha pasado. Se te olvida que se han levantado olas peores. Se te olvida que han llegado rayos más fuertes a pegarle a tu vida y Jesús ha estado para ti. Y ellos lo que hacen es honrar, darle la gloria a la tormenta. Le dieron el poder de la situación y la vida a la tormenta. Y no al Dios en medio de la tormenta. Y no al Dios de la vida. A veces se nos olvida que en medio
de la tormenta está Dios. En medio de la tormenta está Dios. Entonces llega a tu vida la crisis económica, las decisiones, los problemas de pareja, problemas universitarios, académicos, problemas económicos, enfermedad. Y estos problemas se vuelven tu Dios. Y estos problemas tienen la autoridad para dictaminar si vives o mueres, si triunfas o fallas. Y no tu Dios. Se levantan los apóstoles y le dicen a Jesús, le dicen, ¿qué pasa? Vamos a morir, nos vamos a ahogar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Acaso no se acuerdan que hace una hora, ahí en el borde, en el muelle antes de zarpar, sanamos a un poco de gente, transformamos la situación y en una hora ya se les olvidó lo que hice por ustedes? ¿En serio? ¿En serio? El problema es tu Dios y tu Dios es el problema. No sé si entienden lo que les estoy diciendo, pero el problema, la tormenta, se vuelve mi Dios. Lo que estoy escuchando, lo que están diciendo, es lo que se va a volver mi vida, mi final, mi presente. Y la historia se voltea porque entonces tu Dios es el problema. Y hay un reclamo medio sarcástico, porque ¿no ves esa ola? ¿No ves que estamos muriendo? ¿Qué haces durmiendo? Si estamos así es por tu culpa, porque tú estás durmiendo. Entonces hay un montón de personas culpando a Dios por sus tormentas. Dios, ¿dónde estabas cuando pasó eso? ¿Dónde estabas con esa persona antes de que le sucediera eso? ¿Dónde estabas antes de que pasara esto en mi hogar? ¿Dónde estabas cuando a mi hijo le sucedió eso? Y Dios te dice, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. El problema es que tú hiciste de esa dificultad tu Dios. Y se te olvidó que yo soy el Dios por encima de tus problemas. Entonces, si quieres anotar algo de esta charla, anota esto. El plan A de Dios no era calmar la tormenta, era que la supieran enfrentar. Dije, el plan A de Dios no era calmar la tormenta, era que la supieran enfrentar. Yo creo que cuando Jesús vio eso, abrió el ojo y se hizo dormido otra vez. Estoy seguro. El plan A de Dios no va a ser nunca hacer el milagro. El plan A de Dios es incrementar tu fe para que el milagro suceda. ¿Sabes? En lugar de quejarte, en lugar de atemorizarte, ¿por qué no disfrutas el viaje? Cuando llegue la tormenta, cuando llegue la ola, ¿por qué no comienzas? ¡Woo! ¡Woo! ¿Por qué? Porque Jesús va contigo. Tú tienes que saber superar y enfrentar tu tormenta. No dejarte ahogar por ella. ¿Qué hace en nuestra vida que Dios siga dormido? Primero, tu miedo. Tu miedo. Jesús les dice, ¿en serio? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Tu temor dice más de tus circunstancias que de tu carácter. Dije, tu temor dice más de tus circunstancias que de tu carácter. ¿Saben? Muchas veces el temor, las circunstancias dictaminan quién soy yo. Pero no se nos puede olvidar que eso es solamente una circunstancia y tú eres un hijo
y una hija de Dios. Entonces el temor no está hablando nada acerca de ti y nada acerca de tu Dios. La circunstancia no está hablando nada acerca de ti ni nada acerca de tu Dios. Pero no le permitas al temor, a la tormenta, que se vuelvan tu carácter. No es nuestro temor lo que nos separa de Dios, es la respuesta a nuestros miedos. El temor es algo probablemente natural del ser humano. Un niño desde pequeño tiene temores y es algo probablemente natural. Pero ¿sabes qué es lo que hace que nuestro Dios siga dormido? La respuesta a tus miedos. Viene la tormenta, claro, me da miedo, pero ¿cómo respondo a esto? Como los apóstoles, como un montón de niños chiquitos. Jesús, sálvanos, que morimos. Ahora imagínate el cuadro. Eran pescadores experimentados. Probablemente ellos han pasado por situaciones y tormentas peores en su vida. Y de un momento a otro el temor se apodera de mi carácter y me lleva a tener respuestas infantiles e inmaduras. Jesús quiere que te acuerdes y respondas a tu miedo y recuerdes cuántas veces Él ha vencido la tormenta, cuántas veces Él ha destruido al gigante. Pero también lo que hace que tu Dios siga dormido es tu poca fe. Di conmigo, poca fe. Poca fe. Jesús no rechaza y exhorta y reprende a los apóstoles por no tener fe, sino dice porque tuvieron poca fe. Es decir, la fe que aplicamos no tenía el mismo tamaño de la ola que se estaba metiendo al barco. Van a llegar olas y gigantes grandes a tu vida y ahí es donde necesitas una fe grande. Probablemente dijeron, Dios, ayúdanos con esta tormenta, amén. No, necesitas una fe grande, porque hay cosas que parecen insuperables. Hay tormentas que parecen feroces, pero con mucha fe se logran atravesar. Versículo 27, y con eso termino. Dice: los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Nos inscribimos en un viaje en barco, pero no sabemos quién va piloteando. Probablemente no sé cuántos años de cristiano llevas, es tu primera vez en este lugar, o antes asistías a una iglesia, pero llevamos años en un barco donde no sabemos quién es nuestro piloto. Si aún no conoces el Dios que va contigo, la tormenta siempre te va a superar. Si tú te dieras a la tarea todos los días de tu vida de conocer más a tu Dios, cuando llegue una tormenta feroz no te va a asustar, porque tú sabes el poder que tiene la persona que acompaña tu vida, tus sueños, tu familia, tus proyectos, tu empresa. Y es un Dios que tiene el poder hasta hacer que la naturaleza calle.